Ok, estamos grabando. Ok, buenos días. Bienvenidos al módulo 4. Tiene que ver con los sistemas secuenciales. Ok, entonces, como habíamos dicho, ahora habría que presentar el laboratorio 1, que tiene que ver con lógica combinatoria. Entonces, bueno, adelante, Julio César, para que exponga su trabajo. Sí, claro. Eh, Voy a abrir este y creo que este también. Voy a abrir otro a la vez. Entonces voy a presentar pantalla. Ok, Share. perfecto. Ajá. Ok. Dado el... Acá. ¿Podrías aumentar un poquito la talla de los caracteres para ver un poquito Sí, mejor? Ok, ya, ok, ya lo perfecto, presento de acá. perfecto. Ok, perfecto. Ok. Este es el trabajo escrito que tengo. Ok, Habla pues de lo que hay que hacer. Diseño un dado electrónico. ajá, Este es el copy-paste de la asignación. El diseño debe ujú, basarse en un circuito que se ve de esta manera. ok, eh, y la idea es crear el circuito al final, pues que produzca el resultado deseado, que es que el claro, dado encienda y muestre el número indicado. ok, Yo preparé aquí las tablas de la verdad para cada una de las salidas, tal cual como se ok, identifica. Aquí ya está resumido el asunto de lo que hablábamos la semana pasada, pues que como parte del ejercicio me di cuenta pues que las salidas 1 y 6 son un espejo, o sea que funcionan exactamente, son exactamente iguales. igual. Así Ujú, que aquí para el trabajo ya el resumen está hecho, igual las 2 y 5 y 3 y 4. ok, entonces Entonces, ahí en la tabla de la verdad, por ejemplo, el S0 se enciende para 1, para 2, para 3 y para 5. Ok, está bien. correcto. Y el Ok, mismo funcionamiento de un dado donde se ve en esta forma. sí, Aquí se ve que ok, él prende aquí en 1, él prende en 3 y prende en bien, sí, 5. Y entre perfecto. más no Ok. debe encender. Lo demás Igualito igual, para las ok. salidas 1 y Igual. 6. Exacto, igualito. Él enciende Ujú. en 2, 3, 4, 5 y 6 y así nos vamos. Y Entonces, así sucesivamente, ok. correcto. Entonces, dadas las tablas de la verdad, entonces ya se pueden calcular los midterms. Y aquí fue donde realmente Ujú. logré, cuando llegué a este punto fue que logré ver el resumen, ¿no? Y los pinté de Claro, colores claro, igualitos claro, indicando pues que son salidas en espejo. claro. Eh, Aquí está la tabla expandida y aquí pude resumirlo. Ok, para poder hacer una simplificación de los términos dada la función, no siempre nos va a dar el resultado más simple posible. Eso lo dice Ujú. la teoría. Y si los demás ya inventaron que hay una mejor manera, pues usémosla. Eh, Ahí es donde vienen las tablas de Carnot, Ok, donde aquí muestro como un ejemplo. Si yo tengo esta función en ajá, un circuito no simplificado y pudiera tener algo tan complejo como lo que se ve aquí, claro. pero ya simplificado utilizando los mapas de Carnot, que también vi que les llaman los K-maps. Ujú. El circuito se ve mucho más sencillo. Al Ujú. final, en las conclusiones, pues llego a la misma conclusión. Es menos componentes, requieren menos energía, también ahorro costo en el diseño del componente, Claro. en la ¿Y implementación. las tablas de Carnot las tienes ahí? Sí, ya se las muestro. Ah, ok, Okay. Para ok. la salida S0, la función es, este es el resultado ya, B negado C más, ah, ok. A negado C, ok. A negado C. Entonces, aplicando la teoría de las agrupaciones de los unos, de las señales, pues Exactamente. que llego a este resultado. Le voy a Perfecto, ok, presentar un momentito en Excel cómo llegué a eso. ok. Básicamente, voy a hacer zoom y voy a presentar esta misma que está aquí. Ok, tengo la tabla de verdad para 1 y 6, que es todo esto. Ujú.
Y aquí es donde, siguiendo la teoría, me baso en todas las que tienen unos. Uno, sí. Eso es lo que yo represento aquí en las tablas de Carnot. Por ejemplo, este Ujú, dice A negado, B, C negado. Ese tiene que estar ujú, encendido. Entonces, A negado, B y C negado. Entonces ok, sería este que está aquí. Este es el uno que coloco de claro. primero. El segundo uno Sí, sería sí, ok, A negado, B, C. A negado sería este, B y C. Y así me voy. Uno aquí. Ya con ok, esto, entonces, siguiendo la teoría de las agrupaciones, entonces ya llego a este resultado. ok. Este es para 1 y 6. Regresando acá, este es 1 y 6. A negado B, AB negado, C negado. Y así para Mm, todas las demás, se cumple con el objetivo ok. aquí. Y aquí hice un ejemplo, no, dibujé los componentes por separado, Claro, claro. Un circuito solo por separado. para hacer la ilustración. ¿Cómo sería la salida Ujú, cero? La salida cero, este sería el componente que va a trabajar con la salida cero, con el LED cero. ujú, sí, Este es el componente para las salidas 1 y 6, este es el componente para las sí, salidas 2 y 5. ok. Y acá abajo para las salidas 3 y 4. Y cuando uno mezcla ya todo, así se ve más o menos. Lo que hay aquí, Más o menos. sí. Hay una cosita que te voy a preguntar. ¿Podrías mostrar la S3, S4 que tiene arriba? Ahí. Este, Ajá. Fíjate que la salida te da A, B negado, A, C negado. La tabla de Carnot, ahí todavía podrías hacer una simplificación, que es decir, A factor común. Por lo que A multiplicado por B negado, C negado, correcto. B negado, C negado, exactamente. Y Correcto. eso te va a Exacto. simplificar Aún te va a más. simplificar aún más todo sí, porque en la tabla de Carnot todavía se pueden hacer ese tipo de cosas, un factor común que te va a simplificar las cosas. Lo pensé, pero no se lo Sí, dejé ahí. bueno, no importa, no, eso es lo de menos, pero siempre hay que estar consciente de que a lo mejor se puede siempre simplificar y hay que verificar simplemente si se puede hacer. Y no, bueno, ok. Claro. Y lo Este mismo sería pasa el con ese circuito. cero. Creo que con ese cero también podrías haber hecho un factor común. Ajá, fíjate, el factor Con C común negado. C. Factor Sí, común C. correcto. C. Sería C multiplicado por B negado A negado. Ah, O A negado más B exactamente. negado. Y Exactamente. me queda todavía más pequeño. Más pequeño. Ujú. Aquí Ok. pudiera hacerlo para este pedazo, donde Aquí tengo, podría oh no, ser este A, no. A. No, sí puede, A, porque A. A con A, sí. A está A con esta A, queda B negado. No, este es A negada. Sí, perdón, es anegado. Tienes razón, tienes razón. A negado, no, aquí no se puede. A Sí, negado con A no se puede. B con B negado no, pero esta B con esta B de acá sí. Entonces sí, yo pudiera claro. simplificar esta B con A negado más C negado y ya con Exactamente. eso Un factor resuelvo aquí. común de A, B. Ok. Pero también puedes hacer otra cosa. A negado B más A, B negado es una XOR. Es una compuerta XOR. O sea que lo podrías haber simplificado porque la XOR ya es una compuerta que se utiliza realmente, que se utiliza tecnológicamente hablando. Claro, aquí me fui realmente por lo sencillo, puras Sí, compuertas sí, AND, OR y con los sí, inverters. claro, claro. Por eso no La le cosa es metí que, nada ni sí, de NAND ni XOR. la cosa es que en la realidad, cuando te vas a hacer un circuito real, hay que buscar la economía. Y la economía se basa en que, bueno, si tienes disponible compuertas XOR, OR exclusivo, bueno, las reemplazas porque así vas a usar una sola compuerta con respecto, ahí vas a usar 4 compuertas. ¿Entiendes? Es la diferencia. Ok, Pero eso es una cuestión o sea, para la simulación es lo mismo, pero para la implementación real es, es lo que se hace. claro, es la optimización del circuito ya, correcto. O sea, exactamente, optimización del circuito desde el punto de vista económico y de energía. Ok, ya yo probé el circuito, yo lo probé y funciona. Sería esta, Ok, lo tienes ahí, perfecto. Dale, a ver. sería, él enciende en 1, Uno, ujú. bueno, en 0 no enciende ninguno, esa es parte de la Claro, ecuación. claro, claro. Lo Ya 1 que enciende, aquí está 2, dos, 3, tres, 4, cuatro, ujú, 5 cinco, ujú, y 6. seis, Y perfecto. con todos Y encendidos no hay siete, nada. no, sí, exactamente. Perfecto.
Muy bien. La segunda página fue donde hice los dibujos de los Sí, otros asuntos para hacer copy-paste de las imágenes. Aquí me hice claro, claro. reemplacé las entradas por pulso. Pulso, claro, ya está exactamente contando. Eso fue jugando realmente. Sí, sí, no, está bien, es bueno para que tengas una idea de lo que está pasando. Perfecto. Ok, muy bien hecho, está muy bien hecho, de verdad. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces ya vamos ok. Vamos a ver qué pasa con mi... Aquí está. Ok, ahora ya está muy bien. Yo voy a corregir eso, pero me parece que está muy bien hecho. Lo que pasa es que, bueno, es una cuestión ya de implementación real, es lo que en este caso, si fuera un laboratorio real donde se optimizan o se realiza todo cableándolo, pues habría que buscar la economía, evidentemente. Pero bueno, ahorita en este tipo, en este tipo de laboratorio, pues lo que interesa es ver que el método funcione y aplicarlo. Entonces, y yo voy a hacer un complemento sobre lo que, déjame para compartir pantalla, es un complemento sobre este diseño para que desde el punto de vista real, ¿qué es lo que pasa en el punto de vista real? Déjame ver qué pasó. A mí voy a compartir la pantalla. Ok. Es algo que es un concepto que no habíamos, que no tocamos ahí lo puedes ver, ¿no? Sí, ahí sale perfecto. Okay, perfecto, bueno. Fíjate, es un concepto pero que ayuda mucho y es vamos a ver una propuesta, el mismo dado, vamos a hacer un ejemplo, el mismo dado digital, solo que hay unas restricciones. Es decir, va a funcionar igual que el dado digital, solo que se especifica que las combinaciones posibles de entrada van de 1 a 6 en binario natural. O sea, no hay posibilidad de que la entrada sea 0 a 7. Es decir, que tenemos un sistema que, vamos a suponer, tenemos un sistema que nos da esas tres entradas, esos tres bits de entrada, pero estamos seguros que el 0 y el 7 no van a ocurrir, que es lo que normalmente pasaría en un dado. ¿Okay? Entonces, ya que tenemos esas restricciones, vamos a ver cómo cambia el problema. Vamos a ver, fíjate. Ok, vamos a ver qué pasó aquí. Ok, si las salidas, perdón, si las entradas no pueden ser ni 000 ni 111, quiere decir que yo podría decir que las salidas no me van a importar. Claro, si no puede haber 000, no me interesa, es lo que se llama un don't care en el diseño digital, no me interesan las salidas. Es decir, que yo las puedo tomar como 1,0 porque no me interesa. No es posible que esa combinación de entrada ocurra, por lo tanto las salidas yo las coloco como un don't care, es decir, no importa cuál es el valor. Y eso nos va a permitir hacer algunas cosas. Por ejemplo, bueno, esto es, aquí vemos, desde la tabla vemos que como lo habías visto, habías notado, S1 y S6, S2 y S5 y S3 y S4 son iguales. Por lo que solo hay que calcular 4 funciones en verdad, ¿no? Eso era una de las conclusiones pues, del laboratorio. Ok, entonces, si me voy a las tablas de Carnot y tomo en cuenta el valor este X, el don't care, yo digo, bueno, como no me importa, yo lo puedo tomar como un 1, porque sé que no va a pasar. Por lo tanto, cuando hago la reducción, hago la simplificación, fíjense que aquí yo tengo para ese 0, el valor es igual a C. Para ese 1, si tomo en cuenta, digo que esta X la tomo como un 1, esto me da A más B. Sigo con las demás. Ese 2, si tomo un 1, lo puedo asociar con este 1 X que yo lo estoy tomando como 1, me da AB.
Y si tomo este X para S3, tomo S3 y S4, todo eso en verdad que el valor es igual a A. ¿Qué pasa? Que estoy O sea, que puedo simplificando. utilizar esos valores como si fuera un wildcard a mi favor para agrupar Exactamente. más. Para lograr disminuir el número de funciones lógicas. Exactamente. Y si utilizas max term, lo puedes tomar como un cero, porque es un wildcard, sí, un wildcard, precisamente un don queda en este caso. Entonces, fíjate que el circuito, ¿cómo queda? Mira la simplicidad. Con dos compuertas puedo hacer que el dado funcione. Pero esto en la realidad no se hace. Cuando algo no se hace es porque aquí estoy diciendo que la entrada A va directamente al LED de mi, perdón, la entrada A va directamente a los LED, pero estratégicamente hablando, yo no debería tener una entrada que vaya directamente a mi salida. ¿Por qué? Porque yo no sé, no puedo estar al consciente cuál es el sistema que tengo detrás. O sea, la salida del sistema, que son mis entradas, yo tengo que respetar esas salidas de alguna manera. Por lo tanto, tengo que aislar la salida del otro sistema a mis entradas, tengo que aislarlas a mis salidas. Es decir, que A no puede ir directamente a los LEDs en este caso. O no debería. Es algo que en realidad no se hace. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Bueno, coloco dos inversores y ya tengo las entradas, están aisladas de las salidas. Es decir, que coloco dos inversores, recuerda que un bit ¿cómo se llama? Negado dos veces es el mismo. Entonces yo puedo manejar ahora los LEDs no con la potencia o porque son señales eléctricas, no con la corriente y el voltaje de A, es con el corriente y el voltaje de mis compuertos, ¿ok? No es con el voltaje de mis entradas. Eso es para mantener un sistema aislado del otro. Lo mismo hago con C. Si coloco dos inversores, puedo utilizar y aíslo C de mi salida, en este caso es SC, que es un LED que consume corriente, podemos hacerlo así en la realidad. Y también podría ser esto. Hay compuertas que son compuestas identidad, es decir, que lo que hacen es aislar a la salida de estos triángulos. Fíjate que aquí no tiene el círculo, la salida es igual a la entrada. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos aislando una compuerta de la otra. Entonces, es lo que se llaman buffers en general. Y hay compuertas ya que hacen ese tipo de trabajo. Entonces, con eso, el circuito en realidad yo lo que estoy es aislando mis entradas a mis salidas. Y otra cosa también, que fíjense, como lo tienes también en tu diseño, yo lo tengo acá, S2 y S5 las estoy manejando como porque es la misma función, ¿de acuerdo? En general, una salida digital maneja un LED. ¿Por qué? Porque un LED consume corriente y no sabemos o no podríamos estar seguros que una salida nos puede manejar. Bueno, yendo al manual o algo así del componente, sí podríamos saber si puede manejar más de un LED. Pero para, como se dice, curarse en salud en general, esta salida que vemos aquí, por ejemplo, la salida de la AND, que maneja S2 y S5, debería ser una salida para cada LED, que es lo que se hace en los sistemas normalmente. Una salida maneja un LED y, evidentemente, si puede manejar dos, bueno, a veces se hace porque es una cuestión de consumo de corriente. Pero bueno, eso dependerá también de la aplicación en este caso. Entonces, bueno, esto es para que vieras el ejemplo de lo que pasa utilizando el don't care, utilizando se llama. En este caso es una imposibilidad que que digo, bueno, me dijeron, no puede, el 000 en entrada no va a ocurrir. Entonces, ahí eso lo aprovecho para simplificar. Fíjense que aquí el diseño nos quedó en dos compuertas, pues, el diseño simulado, que comparado con el otro diseño, el que estaban haciendo, es, en este caso, ok. ¿Alguna pregunta sobre esto?
No, me quedó claro. Ok, perfecto. Eso es, bueno, es algo que se usa mucho, sobre todo cuando se quiere minimizar las. Ok, entonces, bueno, vamos a pasar entonces ahora a ver cuáles son los temas, el tema de. Para eso voy a compartir, déjame compartir acá. Ok, lógico. Déjame mostrar aquí. Ok, voy a. ¿Te está viendo ahora ahí o no? No, 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 pero todavía no. No, todavía no. Compartir. Ok, el tema para este módulo, Ahora sí. que es el módulo, ahora sí, ¿no? Ok, módulo 4, que tiene que ver con, vamos a hablar de sistemas secuenciales. Y hay varios conceptos que son bien importantes. Acá. Ok, el objetivo es analizar circuitos secuenciales de pequeña escala y diseñar circuitos secuenciales. Van a ser diseños relativamente simples porque, bueno, un sistema secuencial, a menos que se necesite una ultra velocidad, un sistema secuenciales no, ya se reemplazan por los microprocesadores, por ejemplo. Ya eso podríamos trabajar con microprocesadores para hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, digamos que es una manera de pensar lógicamente y vamos a ver de qué se trata. Entonces, bueno, vamos a ver la clasificación de los sistemas de secuencia, lo que son los circuitos contadores, circuitos secuenciales sincronizados, circuitos análisis, circuitos, bueno, análisis y diseño, y lo que son los circuitos asíncronos básicos y los circuitos síncronos. Hay circuitos asíncronos y circuitos síncronos. Entonces, bueno, hasta ahora lo que hemos visto son los circuitos combinatorios, es decir, que las entradas provocan una salida de nuestro sistema. Si la entrada se repite, la salida será la misma que tuvimos anteriormente. Para 0, 0, 1, 0, la salida será siempre 1, 1, 1, por decir algo, ¿no? O sea que no hay, mientras una salida corresponde a una entrada. ¿Qué pasa con un sistema secuencial? Que ahora las salidas no dependen de las entradas solamente, dependen de un estado, del estado donde está el sistema. Es decir, que la lógica combinatoria que vamos a tener una lógica combinatoria, como lo vemos acá, solo que sus entradas son las propias que vienen del exterior, más las entradas que están en el estado actual. Y esa entrada, ¿cómo sabemos cuál es el estado actual? Porque tenemos una memoria. Vamos a incluir un circuito que va a servirnos de memoria para cuando obtengamos una salida, esa salida va a generar un estado futuro. Es decir, yo cambié mi entrada al principio con un estado A. Luego, la salida me llevó a un estado B y ese estado B lo estoy guardando en la memoria. Cuando vuelva a tener otra entrada, ya ahora tendré en la memoria el estado B. Por lo tanto, mi salida ya no va a ser la misma. Aunque las entradas exteriores sean las mismas, todo va a depender en el estado en que estoy. Y es por eso que ahí es donde se obtiene la secuencia. Entonces, claro, estamos diciendo que necesitamos memoria porque se implica el almacenamiento del estado actual del sistema, o el estado, en este caso, el estado futuro. Ok, ¿cuál es la memoria elemental? Esto, si nosotros conectamos dos compuertas como la que tenemos acá, inversoras, estamos viendo que si Q vale 1, vamos, por ejemplo, aquí tengo Q, no tengo el lápiz aquí en esta, bueno, perdón, si Q vale 1, un 1 aquí va al otro inversor, un 1 aquí me da un 0 en Q negado. Perfecto. Y Q negado me va a la entrada con un 1 y aquí tengo un 0. Quiere decir que este sistema es estable. Si este sistema es estable, él siempre va a estar 1 y 0 en este caso, ¿no? Y si de alguna manera yo logro cambiar una de las entradas, voy a cambiar el estado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre, si Q vale 0, Q negado vale 1. Y si Q vale 1, Q negado vale 0. O sea que tenemos dos estados posibles.
¿Y cómo lo implementamos? Bueno, por ejemplo, utilizando una NAND, estamos haciendo lo que se llama un flip-flop o una báscula, que se comporta de la siguiente manera. En este caso, como por definición Q y Q negado tienen que ser dos valores distintos, pues evidentemente estoy diciendo que Q es negado, para S igual a 0 y R igual a 0, me da 1, 1. ¿Por qué? Porque un 0 en una NAND me fuerza un 1 en la salida. Pero esto va en contra de la definición. ¿Ok? Déjenmelo por el momento así. Luego, si vale 0, 1, estoy colocando un 1 en Q. ¿Por qué? Porque tengo un 0 en S. Fíjense, tengo un 0 en S, estoy forzando un 1 acá. Un 1 acá con el 1 del R me da 0 la salida. Por lo tanto, estoy haciendo un set. ¿Ok? Con un 0 en S estoy haciendo un set. Con un 0 en R estoy haciendo un reset. Estoy poniendo 0. Y con los valores 1 y 1, el estado se quedó como estado. Es decir, que con 1 y 1 tenemos el estado sistema biestable del que acabamos de hablar. Entonces, esto que está acá no es más que un dispositivo que con un 0 hace un set en una entrada y con un 0 en la otra entrada hace un reset. Recuerda que el set es poner Q a igual a 1. O sea que el estado próximo, es decir, mi próximo estado, el T más 1, va a ser o 1 o 0 o el mismo que tenía antes. ¿Ok? Y lo podemos también hacer con puertas NOS. Es lo mismo. Si estoy en 0, 0, me quedo en el estado actual. Mi estado futuro es igual al estado actual. Si pongo un 0, un R en 1 y un S0, con un 1 en una de las entradas, estoy haciendo un reset. Con un 1 en S y un 0 en R, estoy haciendo un set. Y con 1, 1 es indeterminado porque las salidas 2 son iguales, o sea que no se comportaría como una memoria. Entonces, esto es un defecto que tiene estos flip-flops, pero bueno, hay maneras de solventar esto. Es decir, que hay que impedir. El defecto es que permite un estado indeterminado. Exactamente, en un estado donde no se comporta como un sistema biestable. Ese es el defecto de este tipo de Este tipo de sí. Y hay maneras, con otro tipo con otra lógica, hay maneras de impedir que las entradas, por ejemplo, sean 1, 1 en este tipo de comportamiento. Hay maneras de impedir eso. Entonces, bueno, ya que tenemos flip-flop, también se llaman latch SR, pero estos flip-flops también se denominan latch en la bibliografía. Entonces, tenemos, aquí estamos metiéndonos un poco con los sistemas síncronos y asíncronos. Y para eso tenemos un flip-flop SR, el que acabamos de ver. Fíjense. El cambio de las entradas provoca inmediatamente un cambio en la salida. Es decir, un 1 en S y un 0 en R me van a hacer un set inmediatamente. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que cuando las entradas cambien, la salida va a cambiar. Pero los sistemas, son los sistemas asíncronos. Los sistemas síncronos dependen de una señal de sincronismo. Es decir, una señal que me permite hacer. Entonces, si yo tomo esto que está acá, lo veo como lo ven acá. Tengo el flip-flop SR con NAND. Coloco esto. Cuando E valga 0, 0 me va a provocar un 1 y un 1 acá. Quiere decir que esto se va a mantener en el estado actual. Entonces, si hacemos la tabla de estado futuro, para E igual a 0, fíjense que los estados no cambian. Para E igual a 1, de ahora todo va a depender de los valores S y R. Por lo tanto, este sistema se sincroniza con la señal E. Cuando la señal E valga 1, si la señal E vale 1 durante, no sé, por decir, 1 milisegundo, bueno, durante ese tiempo es que yo puedo hacer
yo puedo activar o hacer que funcione como, perdón, yo puedo cambiar el estado. O sea que cada cierto tiempo yo doy un pequeño pulso, un pequeño nivel de un 1, es solamente durante ese tiempo que yo puedo realizar los cambios. El resto se va a quedar en su estado como estaba antes. Entonces son las diferencias entre O sea los que sistemas mientras él no está síncronos. habilitado, mientras Mientras él esté no esté habilitado, habilitado, yo solamente puedo leer Q y Q negado. y ya, Solamente no, puedo no, leerlo. lo puedes leer, pero no vas a cambiar. Exacto. Pero para Así, poder cambiarlo, yo necesito que esté la señal de habilitado y dependiendo de lo que yo tenga en mi señal de set y sí, reset, entonces ejecuto una operación. exactamente. Se cambia el estado según SIR. Y si lo que acabo de decir, si E está en 0, está deshabilitado, no importa si SIR cambia, no va a pasar nada. Y por eso que ves en la primera parte de la tabla, ves siempre QT, el estado en que esté. ¿Ok? Bueno, entonces, pero también estos sistemas síncronos pueden ser habilitados por nivel, que es lo que acabamos de ver. Si E vale igual a 1, fíjate, tenemos un diagrama temporal donde la señal E, el bit E cambia, estaba en 0, pasó a 1, es durante este tiempo que yo voy a tomar en cuenta S y R. Cuando volvió a 0, ya se quedó en su estado que estaba y así sucesivamente. Esto es lo que se llama un flip-flop controlado por nivel, en este caso con nivel lógico 1. ¿Okay? El flip-flop controlado por flanco quiere decir que solamente cuando pasa, en este caso, de 0 a 1, solamente en ese momento es que los valores de S y R serán tomados en cuenta. Y se representa por un triángulo. Y por cierto, el círculo quiere decir que la salida es negada. Aquí tengo Q y aquí tengo Q, pero un círculo indica que la salida es negada. Esa es la simbología. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, si tengo un símbolo donde la señal de reloj o la señal síncrona C tiene un círculo, quiere decir que es un flanco de bajada. O sea que cuando pase de 1 a 0, es durante ese momento que los valores de entrada van a ser tomados en cuenta. ¿Ok? Entonces, fíjate, tenemos dos tipos de sistemas, uno habilitado por nivel y otro habilitado por flanco. En general, se utilizan los habilitados por flanco porque son menos sensibles al ruido, porque es un momento bien corto en el que se hace ¿cómo se dice? La operación de cambiar el estado. Ok, entonces hay varios tipos de flip-flop que ya no presentan estos problemas que vimos en los flip-flop SR, que es el flip-flop D. Y el flip-flop D, aquí tenemos la tabla del estado. Si este está controlado por nivel lógico, es decir, no tengo el triángulo, ¿ok? D, el valor de D va a pasar a Q solamente si CK es igual a 1. Entonces, fíjate que el valor de D es igual, Q va a ser igual a D, Q va a ser igual a D, aquí está, Q va a ser igual a D, si el nivel de entrada, el nivel del clock del CK es igual a 1. Y en un flip-flop controlado por flanco, desde aquí con este círculo me dice, con el flanco de bajada, el valor de D va a pasar a Q. Por lo tanto, y Q negado evidentemente lo va a tener. Y se simboliza con esta, aquí tengo un flanco de bajada, solamente para el flanco de bajada voy a tener los respectivos Q en 0 y en 1, según el valor de D. Bueno, aquí tenemos más o menos una implementación, cómo se hace eso con las compuertas. Entonces, pero nosotros vamos, o sea, ya nosotros no vamos a utilizar las compuertas, vamos a utilizar ahora flip-flop de este tipo. Ya tenemos un componente y lo vamos a utilizar como si fuera una compuerta más. ¿Okay? Ajá, también tenemos el maestro esclavo que utiliza dos flip-flop controlados por nivel. Y en verdad se llama maestro esclavo porque cuando lo que está en el primero es lo que se va a ver en el segundo. Es decir, que cuando yo tengo un nivel 1 acá,
lo que esté en D pasa a QM. ¿Ok? Tenemos un 1, lo que está en D pasa a QM, porque el flip-flop inicial F1 está habilitado. Pero el segundo está deshabilitado. Cuando el clock vale 0, ¿qué pasa? Que este está deshabilitado, pero este está habilitado. Quiere decir que QM pasa a Q. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es que cuando paso de 1 a 0, estoy generando eso en un flanco de bajada. Estoy pasando lo que pasa de D, pasa a Q, con un flanco de bajada. Y eso se hace con un tipo maestro-esclavo. O sea que nosotros vamos a utilizar este símbolo que van acá como una compuerta más para nuestro diseño. También tenemos el tipo toggle, que es que la salida se invierte cuando t es igual a 1. Fíjense que aquí tenemos la tabla de estado futuro. Si hay un flanco de subida, porque no tengo el círculo acá, si hay un flanco de subida, t vale 0, me quedo en el mismo valor. Si t vale 1, invierto el valor. ¿Ok? Eso es para que vean los tipos. Tenemos el JK, que se comporta de la manera siguiente. Con un flanco de subida, si JK es igual a 0, 0, 0, me quedo en el mismo estado. ¿Ok? Si es 0, 1, un reset. Si es 1, 0, JK es 1, 0, hago un set. Y si es 1, 1, ya no tenemos el defecto, sino que pasa que el valor anterior el valor anterior ahora va a ser, perdón, el valor futuro va a ser igual al anterior negado. Aquí no tenemos el defecto que tenían los flip-flop SR. O sea que de alguna manera con J y K estamos programando cuál es el comportamiento de este dispositivo. Okay, ayer hemos visto flip-flop D, toggle y JK. Entonces, ok, ¿cómo se usan estos? Por ejemplo, el 74LS174 es un chip que ya tiene, ¿cómo se llama? Que es lo que llaman un registro. Un registro es un conjunto de flip-flop tipo D que sirve para almacenar ya palabras binarias grandes, no solamente. Es decir, que yo puedo tener una palabra de 0, de 1, de 2 y de 3, y cuando con cada flanco de bajada, Q1, Q0, Q1, Q2 y Q3 toman los valores respectivos. Cuando el flanco de bajada ya pasó, tengo el valor que había yo grabado en el flanco de bajada, lo voy a tener en Q. Y se mantendrá ahí hasta que haya otro flanco de bajada. Y entonces así como funciona este chip, que tiene la entrada, tiene sus salidas. Aquí, de hecho, este chip tiene es un flip-flop de 5, es un registro de 1, 2, 3, 4, 6 bits. ¿Okay? Entonces puedes guardar, es una memoria de una palabra binaria de 6 bits, con su habilitación y su clock. ¿Ok? Una pregunta. ¿Cómo no? Cuando se habla de los registros ya en el mismo CPU internamente, y hablan de un registro de 32 bits, es lo mismo que estoy viendo, pero a 32 bits. Pero con 32 flip-flop. Exactamente. Okay. Claro, los registros están hechos a partir de memoria, una tecnología, pero el principio es el mismo. En verdad, cada flip-flop es un bit en la memoria. Pero con diferentes tecnologías, pero el principio es igualito. Okay. También tenemos lo que se llama registro de desplazamiento, es decir, que yo coloco en tándem, en una especie de tren, coloco los flip-flops. Es decir, que yo tengo un bit de entrada y tengo, en este caso, 3 bits de salida. O sea que si Q es Q1, Q0, Q1 y Q2, al principio están en 0, y D1 vale 1, DI vale 1, con cada flanco, ese 1 va a pasar primero a Q0, luego a Q1, luego a Q2. Es decir, que se va a ir desplazando. Y al final, pues voy a tener un bit de salida que va a ser este 1, el 1 que esté aquí con el primer clock, tienen que pasar 1, 2, 3, 4 clock
para que este 1 que está aquí se vea en D0. ¿Okay? Eso es un registro de desplazamiento, que se usa mucho también, y es un integrado que ya se vende así, tal cual. ¿Okay? Antes de que cambie de pantalla, quiero entender algo. Yo siempre lo he visto a muy, muy alto nivel, pero aquí al detalle técnico de cómo funciona, pues no necesariamente. Yo entiendo que las señales de reloj siempre están pulsando. Siempre, en general sí. Yo estoy en mi cabeza lo imagino, tic, 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 tic. En cada tic para mí es que el reloj, la señal está alta, ¿verdad? Bueno, aquí en este caso es el flanco lo que importa. Fíjense que tenemos este triángulo acá, la señal de clock o de reloj. Ajá. Es un triángulo, no está invertido, es decir, con cada flanco de subida, los valores pueden cambiar dependiendo de D1, de DI en este caso. Ok, entonces, pero con cada flanco subida, o sea, que cada vez que hago tic, yo me estoy imaginando el flanco subida. Es el flanco subida, exactamente, a la frecuencia que sea. Quiere decir que si yo quiero hacer un cambio, o sea, tengo que cambiar la señal de D1 para mandarla en uno, tengo que estar sincronizado con el reloj para poder hacer el cambio exactamente. en el mismo momento que en el momento el pulso. Exactamente, tú tendrías que decir, bueno, por decir algo, si es cada segundo que ocurre el flanco, pues tendrías que sincronizar el 1 o el 0 que quieras colocar, tendrías que colocarlo en el momento que llegue el flanco. ¿Ok? Claro, un segundo es demasiado. En general, las señales de reloj son a alta frecuencia. Pero jugar con esa frecuencia es jugar también eso dependerá del diseño. ¿Ok? Porque en la señal de clock podrías tener un botón que tú le das y generas un pulso. Generas un flanco de subida. Genero el pulso y sincronizo para ya sea setear y va a pasar el dato. Exactamente, el dato va a pasar al otro flip-flop con cada pulso. Por ejemplo, fíjate, suponiendo que tienes el DI, tienes un 1, le das al botón, tácate. Q0 se puso en 1, ¿no? Pero en Q1 pasó lo que estaba antes en Q0. Vamos a suponer que aquí había un 0 antes. Entonces, el DI pasó un 1 a Q0, el Q1 tomó el 0 que había antes y el Q2 tomó lo que había antes en Q1. O sea que el 1 tenemos aquí. Y ahora este DI lo mantienes en 0 todo el tiempo. Con cada clock vas a ver que el 1 que estaba aquí pasó para acá y el 1 con otro clock, el 1 que estaba aquí pasó para acá, para Q2, y con otro clock, el que estaba en Q2 pasó a D0, a D0 en este caso, a la salida. Entonces, es una manera, eso se usa mucho también en líneas de retardo digital, porque eso te va a retrasar una señal, por ejemplo. Un número dado de una línea de retardo digital está basada en el hardware, ¿no? En principio está basado en este tipo de dispositivo. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a hacer un ejemplo sobre cómo diseñar un circuito secuencial. Y el ejemplo nos dice, bueno, vamos a hacer un contador. Es decir, un contador que en este caso va a contar de 0, tiene 2 bits. Es decir, va a contar de 0 a 3. Con 2 bits puedo hacer 4 combinaciones. El rango es de 0 a 3, como lo vimos en el primer módulo. Y este debe funcionar con el final, con el flanco de subida. Es decir, cuando E valga 0 y tenga un flanco de subida, el conteo se queda en su estado, los 2 bits de conteo se quedan en su estado en el que está, en el número en que está, y cuando E vale 1 y tenga un flanco de subida, él cuenta, es decir, incrementa, estaba en 0 y se da esa condición, ahora estoy en 0,1, en 1. Y si cuenta de nuevo, estoy en 2 y en 3. Cuando esté en 3, evidentemente, ya se acabó, no tengo más bits. Bueno, si otro flanco de subida me va a llevar a 0 de nuevo. O sea que es un contador que va a estar entre 0 y 1 tantas veces como lo permite la señal E. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con 2 modelos de diseño. Lo que se llama el modelo de diseño de Moore y el modelo de diseño de Mill. El modelo de Moore, las salidas
dependen exclusivamente de la variable de estado. Es decir, las variables de estado que son mis variables que están en la memoria. Y el modelo de Mili, las salidas dependen de las variables de estado, de las variables de mi memoria y de las entradas. O sea, de las dos en este momento. La entrada tiene acción directa sobre la salida en el segundo caso, el modelo de Mili. Entonces vamos a ver cómo sería el modelo de Moore, por ejemplo, cómo quedaría. Si esto que está aquí no es más que la representación que vimos al principio, ¿ok? Tengo un circuito de entrada que toma en cuenta mis entradas exteriores, mi entrada que viene del exterior y el estado actual, el estado presente, ¿ok? Eso fue lo que vimos nosotros. Tenemos en el circuito de entrada, este A es una función, evidentemente, de la entrada y de mi estado interno, mi estado actual. Y eso, este circuito de entrada me lleva y me va a memorizar ese valor. Es decir, voy a cambiar el estado presente a un estado futuro. Y de ese estado futuro, como es el modelo de Moore, me dice que las salidas solo dependen de las variables de estado. Es decir, solo va a depender de mi estado presente. Entonces, fíjense que aquí tienen NI, una función solamente de QI, de mis variables de estado, de las que hay, ¿ok? Entonces, si es así, bueno, vamos a ver cómo sería esto. Entonces, lo primero que hacemos es hacer un diagrama de estado. ¿Qué significa el diagrama de estado? Bueno, ¿cómo se va a comportar? ¿Cuál es la secuencia que va a generar? Por eso se llama sistema secuencial. Ok, ¿cómo está? Bueno, yo digo que yo estoy en mi estado inicial, donde yo digo, bueno, mi estado inicial, los valores de la salida de mi bit, el conteo es 0, 0. ¿Okay? N1 y N0 son los dos bits de mi contador. Y yo digo, ok, yo lo asigno. Ese es mi estado inicial. Ok, 0, 0. Ajá, ¿qué pasa si hay un flanco y la señal E vale 0? Por definición me están diciendo que no debo contar, me debo quedar en el mismo estado. Ok, hago un estado, en verdad lo que estamos haciendo es un grafo, con un grafo nodo, flechas, es un grafo nodo y flechas dirigidas. Ok, entonces digo, bueno, estoy en A, salida 0, 0. Cuando recibo un flanco, E vale 0, me quedo en el mismo estado inicial. Okay. ¿Qué pasa si E vale 1? Cambio el estado. ¿Y cuál sería mi estado? Nuevo. Bueno, me están diciendo que cuente, ¿no? Ok, ya no sería 0, 0, sino que sería 0, 1. Perfecto. Y pasa lo mismo con otro flanco. E vale 0, no cuento, me quedo en ese estado mientras E valga 0. Pero si E vale 1, paso a mi estado siguiente. O sea que en vez de, como estoy contando, de 0 a 1 paso a 1, 0. Y me voy a otro estado que me define ese conteo. Lo mismo pasa cuando E vale igual a 0, me quedo en ese estado, y si E vale igual a 1, paso al otro estado más que lo llamo D. Mientras E es igual a 0, me quedo, fíjense que siempre estamos haciendo lo mismo, y valen 1, 1. Si E vale 1 en el próximo flanco, entonces ya terminé mi conteo y vuelvo a mi estado inicial. Aquí está el secreto. Ya acabo de definir cómo funciona mi secuencia. Esta es la secuencia que estoy haciendo y con las entradas y salidas especificadas. Ahora lo que me queda es llevar eso a una tabla de Carnot y hacer mi diseño. Ok. Ok. Si vemos aquí, este grafo que está acá, yo lo puedo representar como una tabla. Y digo, bueno, una tabla como estado futuro. Tengo un estado presente A, B, C y D. Si E vale 0, dijimos que me quedo en el mismo estado. El estado futuro es el mismo estado presente. Y si E vale 1, de A pasó a B, de B pasó a C, de C pasó a D y de D pasó a A. Eso es lo que está, esta tablita es lo que está acá. Simplemente es otra manera de realizarlo. Ok, ya tengo mi estado futuro, pero yo voy a trabajar con bits. Tengo que trabajar con números binarios.
Para eso yo digo, ok, yo le asigno un número binario, en este caso, A vale 00, B 01, C 10 y D vale 11. Esto yo le puedo dar a lo que yo quiera, no tengo que darle el mismo, ¿ok? Pero bueno, para simplificar, yo voy a hacer A, van a ser, fíjense que hay 4 estados, por lo tanto tengo que usar 2 bits. Si fueran 8 estados, tendría que usar 3 bits y así sucesivamente. Eso va a depender del número de estados que tenga el grafo en este caso. Bueno, yo con 2 bits ya yo sé que puedo hacerlo. Si le asigno ese Aquí no código. aplica lo de grade, de cambiar un bit a la vez. No, no, porque no, es simplemente recuerda, es un código. Le estoy dando un número, un valor, punto. Aquí no hay todavía, no hay, aquí hay un código binario, no importa. Yo en vez de A, en vez de llamarlo 00, lo podría llamar 11. ¿Por qué no? Nada impide eso. ¿Ok? Entonces le doy un número, perfecto. Entonces, lo que hago ahora es en la tabla de estado futuro, cambio A y B, C y D por sus respectivos valores. Ok, si A vale 0, perdón, el estado A, que es 0, 0, para E igual a 0, me quedo en el mismo estado. O sea que reemplazo las letras por los números, por su código binario. Y aquí tengo una tabla, y esto que de aquí ya estamos viendo que ya se está pareciendo a una tabla de la verdad. Y tengo unas entradas y tengo una salida. Estado presente es una entrada y estado futuro son una salida. Ok, y ahora ya tengo tabla de estado futuro codificada. Ok, lo que hago ahora es simplemente cambiar y ponerlo como si fuera una tabla de la verdad. Ajá. Estado presente. Dijimos que A, B, C y D. Coloco sus valores. Ok, Q1T y Q0T. Le llamo T para decir el estado presente. T más 1 es el estado futuro. Entonces, 0, 0. Q1 y Q0. En estado presente A. Si E vale 0, voy a tener los dos igualitos que A. Es decir, si E vale 0, cada estado se queda en su propio valor. Si E vale 1, en este caso, si estoy en 0, 0 y E vale 1, voy a pasar a B, que es B es 0, 1. Y la salida la tengo que decir, es decir, la salida va a depender de mi estado presente. Es decir, para 0, 0, yo tengo 0, 0, para 0, 1, y así sucesivamente. Esto que está aquí son las salidas de mi contador final. ¿Ok? O sea, ya yo aquí tengo la tabla de la verdad de todo, de mi función de entrada y de mi función de salida. Ahora lo vamos a hacer por parte para simplificar, ¿no? Vamos a hacerlo por parte. Ok, la vamos a hacer por parte, pero nos falta algo para el circuito de entrada. Nos va a hacer falta también algo que es dónde vamos a almacenar. Para eso necesitamos memoria. Y nosotros dijimos que los flip-flops son memorias de un bit. Por lo tanto, yo voy a usar un flip-flop para guardar los estados. Es decir, que tengo, los estados tienen cada estado, o los estados son de 2 bits. Quiere decir que voy a necesitar 2 flip-flops. Y ahí puedo elegir el tipo K, el tipo D y el tipo T o el tipo JK. No importa. Ya esto es una elección. El más simple es el estado D, el tipo D, porque el tipo D, recuerda que para la función, para cada flanco de subida, el valor de Q va a depender de D, es decir, 0, 0, y si es 1 vale 1. Entonces, yo lo que hago ahora es digo, bueno, de mis entradas yo tengo que sacar los valores que van a ir a mi memoria. Y los valores de mi memoria son de 1 y de 0, porque son las entradas de mi flip-flop. Bueno, entonces la tabla de entrada, ¿qué va a ser? Para E igual a 0, Q1 y Q0. Recuerden que estamos tomando la entrada exterior y el estado. Quiere decir que Q1 y Q0 se quedan igualitos, de 1 y de 0 va a ser exactamente lo mismo porque el flip-flop D funciona así. ¿Ok? Entonces,
0, de 1 y de 0 vale 0, 0, 1 vale 0, 1, 1, 0, 1, 0 y 1, 1, no. Ahora, para cuando valga E, valga 1, tengo que aplicar lo que está en la tabla anterior cuando E vale 1. O sea que lo que hago es reemplazar cada tabla. Fíjate, la primera tabla, esto que está acá es cuando E vale 0 y esto que está acá cuando E vale 1. Aquí está cuando E vale 0. Lo que hago es reemplazarla en una tabla en la verdad. E vale 1. ¿Y qué tengo aquí? 3 entradas, 2 salidas. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hicimos con el dado. Ok, esto es lo que acabo de decir. Estos valores se toman de la tabla de estado futuro para E igual a 0 y para E igual a 1. Agarro mi tabla de la verdad y ahora aplico tablitas de Carnot. Y si vemos acá, D0 es igual a XOR de Q0 y E, y D1 me da esta expresión que tengo aquí. Cuando voy a hacer esto, digo, ok, aquí está, este es mi circuito de entrada. Aquí tengo el circuito de entrada. ¿Por qué? Que dijimos que el circuito de entrada es lo que va desde el exterior, llega al exterior, toma en cuenta la salida, la entrada exterior y el modelo, es decir, mi estado actual. Por lo tanto, aquí tengo D0 y D1 y eso es lo que voy a colocar en las entradas de mi flip-flop. Aquí tengo mi unidad de memoria. Esta unidad de memoria de 2 bits. Con cada flanco de subida, los valores de 0 y de 1 que vienen de mi circuito de entrada van a almacenarse en Q0 y en Q1. Y ahí tengo el estado Permiso. futuro. ¿Cómo no? Voy a regresar a lo anterior un momentito. Sí. A ver, yo tengo entonces, mis dos salidas son de 1 y de 0, de 0 y de 1, como sea. Esto es lo que va a los flip-flops, claro, la memoria. Entonces, yo voy a aplicar una tabla de Carnot para el de 0, que es mi salida 0, para el de 1, y con eso yo voy a sacar la función, la simplifico y toda la cosa, y al final voy a tener que ya el circuito simplificado, perdón, la función simplificada para D0 sería Q0 X Q0 o X ahora exclusivo E. Y a la de 1 entonces sería E negado Q1 más, esa es la función. Ok, ya tengo las dos funciones en la mano, y si yo dibujara en ¿cómo se llama? En CEDAR, por ejemplo, el circuito que está acá abajo. Exactamente, o sea que por el momento que tienes 3 entradas y 2 salidas. Aquí no es el circuito que se comporta de esta manera. Exactamente, pero recuerda, aquí en este circuito no hay nada secuencial. Este es un circuito combinatorio. Claro, hasta aquí es un circuito combinatorio. Ese es lo que tengo en mano hasta aquí, hasta el 6. Exactamente. El paso 6, ese es lo único que tengo en la mano, el circuito combinatorio. Que es la entrada, circuito de entrada, exactamente. Es un circuito combinatorio que toma. Lo que pasa es que ahora, este Q0, recuerda que viene de la salida de un flip-flop. ¿Ok? Que es lo que va a estar acá, fíjense. Entonces, ahí es donde vamos a hacer la retroalimentación, porque yo estoy diciendo, tengo de 0 y el Q0 se lo voy a meter al circuito de entrada también. Si recuerdas, flip-flop le entendí que yo puedo escoger para mi diseño en la vida real, pues, el que yo crea conveniente en el momento. Exactamente. El más simple es el D. Pero recuerda que, fíjate, aquí, yo estoy tomando la entrada, en este caso, mi entrada es E, ¿no? Y Q1 y Q0 vienen acá. Mi lógica combinatoria es lo que acabo de hacer con el circuito de entrada. ¿Ok? Que vamos a ponerlo acá. Aquí está. Esto es lo que acabo de calcular. Mi entrada E, que viene de afuera, y mi Q0 y Q1 que están en el estado, ¿okay? De la salida de los flip-flops. Entonces, hasta ahora lo que he calculado es A igual a una función de E y el estado. ¿Okay? Vamos a ver, voy a casarlo aquí. Y aquí está. Estos valores y esto. Entonces, esto es un circuito combinacional puro. Hasta ahora, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo generamos la secuencia. Ok. Tengo mi sistema de memoria, mi módulo de memoria de 2 bits. Y ahora digo, bueno, pero me faltan las salidas. ¿Cómo hago la salida? Bueno, yo sé que para 0, 0, mi salida va a ser 0, 0.
lo tomo de la tabla de estados codificada. Bueno, si mis salidas dependen solamente de los estados presentes o de los estados que están acá, bueno, yo hago, pero me doy cuenta que N1 es igual a Q1 y N0 es igual a Q0. O sea que si yo tomo mis estados como salida, está bien. Esto podría haber sido diferente, ¿ok? Esto está así porque yo elegí que el valor de 0, 0 es el valor del estado A. Pero si yo hubiera elegido el valor de 0, 1 para el estado A, recuerda que la salida en el primer estado es 0, 0. O sea, tendría que haber hecho un diseño de salida, pero no importa, vamos a dejarlo por un momento. Yo sé que mis salidas van a ser equivalentes a la salida de cada flip-flop, cada variable de estado. Entonces ahora lo que hago es tengo mis dos flip-flops, le coloco la entrada de entrada, en el estado de entrada, tengo mi entrada P, aquí tengo mi circuito de entrada, de 1 y de 2, de 0, los tengo acá, y las salidas las retroalimento a lo que yo veía que era Q0 y Q1 que es este, lo realimento para acá. Y aquí tengo mi sistema secuencial. Este sistema va a empezar a contar de 0 a 3 y así cíclicamente con cada flanco de subida. Entonces, fíjate que lo que estamos haciendo en verdad es, a partir de la secuencia que yo definí en el grafo y de las tablas, estoy haciendo es el sistema secuencial. ¿Por qué? Porque yo realimento y digo, bueno, me llevo variables de estado para mi circuito combinatorio. Y ese es el secreto de la secuencia. ¿Okay? Este circuito que está acá, si lo simulamos, va a dar un contador cada vez. Si le ponemos un reloj así como lo hiciste en tu diseño, que le pones una señal periódica, vas a tener un conteo 00, 01, 01, 11 y 01 y 110 y así sucesivamente. Pero él va a contar solamente cuando yo tenga levantada la señal de entrada. Cuando la señal de entrada valga al mismo tiempo el reloj tenga pulso. Cuando el reloj tenga un flanco de subida. Ok. Porque recuerda que estos flip-flops que están acá funcionan con flancos de subida. Si yo necesito flanco de bajada, bueno, tendría que utilizar un flip-flop que tenga un flanco de bajada de un círculo, en este caso, acá. Y hay flip-flops. Si mi reloj yo lo tengo en 100 milisegundos, por ejemplo, y yo dejo la señal de entrada levantada cada 100 milisegundos, entonces él va a contar. Va a tener un conteo diferente, claro. Cada 100 milisegundos. Claro, porque vas a tener un flanco cada vez. Ok. Entonces, y si en algún momento él va a contar 1, 2 y yo bajo la entrada, él va a seguir contando. Perdón. El pulso va a seguir generándose, pero se quedó en 2 hasta que yo vuelva a levantar la entrada. Se quedó en 2, exactamente. Claro, él se quedó en su estado. En el estado, desde el último flanco que viste cuando es igual a 1. En ese estado quedó. Porque eso fue lo que se definió al principio, ¿no? Recuerda que todo eso depende del grafo. Si haces el grafo, claro, todo va a funcionar como lo definiste al principio. Claro, digo, siguiendo el ejemplo del contador, porque estamos haciendo un contador. Y lo mismo sería si fuera un contador de 16 bits, por ejemplo. Claro, pero 1, 2, 3, 4, 5 hasta el número. Hasta 15 y luego pasa a 0. Un contador de 4 bits contaría de 0 a 15. Sí, no, yo dije 16 bits, pero... 16 bits, bueno, no, perdón, 16 bits, bueno, tendría. Pero para eso se hacen, prácticamente, un contador por hardware se hace a partir de contadores. Une varios contadores. Sí, fíjense, aquí tenemos un ejemplo. Une varios contadores, ¿no? Claro, tengo 4, mira, tengo el CD4029, es un contador de 4 bits. ¿Ok? Que ya, eso es un chip que tú lo puedes conseguir. ¿Qué pasa con este contador? Que dice, bueno, yo tengo una entrada, un PD, que es up-down, es decir, que me define si voy a contar incrementando o decrementando. O sea, también, ¿por qué no? Porque yo puedo decir que yo voy a contar de 10 hacia 0 también, ¿ok?
Entonces, este up down me dice en qué sentido voy a contar. Con 0 vale, con 1 va incrementa y con 0 decrementa. Luego, tengo la entrada CI, que es la que habilita, es la entrada E que nosotros teníamos en el otro. Si esta entrada vale 0, que es que aquí hay un círculo, si esta entrada vale 0, los contadores están habilitados. ¿Ok? O sea que este contador siempre está habilitado porque tengo un cero lógico acá. Luego, tengo la salida CO y esta salida CO solo vale 0 cuando estoy en lo que se llama la cuenta terminal. ¿Cuál es la cuenta terminal si estoy incrementando en 4 bits? Es 15, ¿no? Porque de 15 voy a pasar a 0 de nuevo, ¿no? Es decir, cuando tengo 1, 1 y 1 y estoy incrementando, el CO, en este caso, aquí, el CO del primer contador pasa a 0. Cuando llegue el próximo flanco, ¿qué va a pasar? Que el primer contador pasa a 0, 0, 0, 0, 0, y este se incrementa de 1. Y lo mismo el segundo chip, bueno, el chip siguiente siempre me va a servir como si fuera el carry-on del chip anterior. Exactamente. Cuando llego a 15 es como si tuviera un carry-on. Ok, tengo, ya llegué a mi término. Ya no puedo seguir contando. Voy a recomenzar el ciclo. Sí, ok, el segundo contador va a decir, ok, ya existe un ciclo, yo me incremento. Y lo mismo pasa con el tercero. Cuando este que está aquí llega, este está en 1, 1, 1 y este en 1, 1, 1 y 1, quiere decir que los dos van a pasar a 0. Por lo tanto, este señor tiene que incrementar en 1. El segundo chip va a contar solamente cuando la memoria del primero te llena. O sea, todos los cuando llegue el conteo máximo. Cuando llegue el conteo máximo, entonces que le habilita la señal para que cuando caiga el reloj, entonces suma 1. Suma 1. O sea que todos van a sumar 1, solo que van a estar condicionados por el anterior. Y el tercer chip va a contar solamente cuando tengamos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. En el segundo, entonces, el otro va a contar. Exactamente. Fíjate, lo estoy poniendo en cascada. ¿Por qué? Porque cada contador habilita el que viene. Pero lo habilita cuando él terminó de contar. Entonces, así, poniendo contadores en cascada, puedes tener el contador que quieras. En este caso, es un contador de 12 bits, pero si pones 10 bits, tienes un contador de 40 bits. O sea que con contadores en cascada, pues, te puede hacer, bueno, cualquier cantidad. Y de hecho, un contador de este tipo podría usarse, por ejemplo, como una entrada del dado electrónico. Un contador que cuente de 1 a 6 y se mantenga ahí, lo podrías usar como entrada ¿para qué? Para el dado electrónico. Entonces, por eso es que tiene un sistema de conteo y tiene un sistema que te codifica el valor del contador. Te lo codifica como si fuera un dado. Entonces, para hacer un dado electrónico, lo único que tienes que tener un contador contando a muy alta velocidad y lo deshabilitas en un momento y se quedó en ese estado. Y, por ejemplo, ahí tienes un dado aleatorio. Porque si lo tienes a 1 megahertz, por ejemplo, el contador está contando cada microsegundo. O sea que no podrías parar el conteo en un valor dado. No sabes cuál es el valor. Entonces, con eso tiene... Eso le iba a preguntar, ¿cómo funciona entonces ese pedacito cuando yo quiero, digamos, apagar la señal del reloj para mostrar, como quien dice, el número pseudo aleatorio? En este caso es porque tú tienes un contador que está todo el tiempo contando. ¿Ok? Entonces, cuando tú aprietas el botón, tú dices, deshabilito el contador. No cuento más. O lo suspendo, es decir, me quedo en stand-by. El estado en que quedo... Yo manualmente deshabilito la entrada para que ya no cuente más. Para que no cuente. En ese momento, entonces muestro, digamos, en pantalla o en... Y en ese momento el dado, que es lo que está pasando del número binario que está ahí, te lo está pasando a un número del dado, o sea, a la visualización del dado. Ok. Entonces, mientras lo tengas ahí, mientras tengas presionado el botón, por ejemplo, está deshabilitado y se quedó en el conteo que está, no lo sale.
¿Por qué? Porque como cada microsegundo se está incrementando, no puedes pararlo en 5. No, lo quiero parar en 5. No, no vas a poder. Claro, humanamente posible. No. Humanamente imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque además tú no sabes en qué valor está ¿cómo se llama? El contador. Entonces, Okay. y aunque lo estuvieras viendo por los LEDs se estuvieran prendiendo a tal velocidad que no los verías todos los LEDs encendidos o titilando, pero no vas a saber cuál es el valor. Claro, por la frecuencia. Por la frecuencia, entonces, claro. Y de todos modos, cuando yo desactivo la entrada, igual le sigue contando, digo, el reloj sigue pulsando y contando como loco. Y sigue siendo casi random, pues. Claro. Porque todo depende del momento en que lo pares y como no sabes dónde está, es aleatorio. Listo, entendido. Sí. Ok, esto es para que vieran el ejemplo. Bueno, entonces, esto es importante llegar a partir de esto, es importante esto, perdón, la base de todo está en el grafo. Si llevas el grafo, si haces el grafo con respecto a los requerimientos, el sistema va a funcionar. Claro, hay que hacerlo lo de las tablitas y tal y no equivocarse ahí. Pero digamos que todo depende de este grafo que está acá. Entonces, vamos a compartir. Y ahora vamos a... Perdón. Voy a dar de compartir para mostrar, cuál es el laboratorio número 2. Perdón. A ver si... Déjame compartir aquí con la pantalla el módulo. Un momento, temas secuenciales, ok. De todas maneras, esta presentación está en el aula virtual, ¿ok? Déjame compartir entonces para... Sí, la tengo ahorita en pantalla ahorita. Ok. Aquí... Perdón. Esta es... Estoy en el... Ok, aquí. Bueno, aquí tenemos... Lo que vamos a hacer en el laboratorio 2 es... Vamos a hacer y esto tiene aplicación, evidentemente, aplicaciones, conceptualmente es una aplicación real, ¿no? Vamos a decirlo así. Es realizar el diseño de este sistemita que está acá en amarillo, que es detector de inicio de mensajes. Es decir, un sistema 1 tiene una señal de datos síncrona, es decir, que tiene una señal que está pulsante todo el tiempo, y me dice que los datos, o sea, lo que me está diciendo es cuándo los datos son válidos. En este caso, por ejemplo, cada flanco de subida, el sistema 2 dice, ok, tengo el valor de datos, porque esto es una señal de un solo bit, es decir, una señal serial. Por lo tanto, yo digo, bueno, pero esta señal, este señor, el sistema 1, le dice al sistema 2 cuándo va a comenzar, pero se lo dice dándole una secuencia de unos y ceros. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Ok, cuando yo te envíe 1, 1, 0, o sea que durante el clock detecte un 1, 1, 0, por ejemplo, el detector va a decir, le dice al sistema, hey, comenzó la transmisión. O sea que de ahora en adelante, todo lo que venga, lo voy a leer para saber la información que me está dando ¿cómo se llama? Me está dando el sistema 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, definimos, lo primero que hay que hacer es, fíjate, nos dice que la comunicación debe comenzar cuando hay 3 ceros seguidos. ¿Qué significa eso? Que la señal por defecto siempre está en 1. ¿Ok? Entonces, el sistema 1, durante 3 clock, pone 3 ceros, es decir, pone 0 durante 3 señales de clock. Cuando el sistema 2, el detector dice, tengo 3 ceros que acabo de recibir, lo que viene es dato válido. Entonces, le indica al sistema 2, hey, lo que viene en el próximo clock
es dato, tómalo. Entonces, esta señal S es la que le dice al sistema 2 cuando la señal va, cuando los datos van a empezar a llegar. Pero, ¿por qué? Porque hubieron 3 ceros en el detector de inicio. Por lo tanto, yo tendría que hacer un grafo igualito que otro. Digo, ok, tengo mi estado inicial. Como sabemos que la señal por defecto está en 1, entonces hago un grafo en mi estado inicial, mientras el clock y la señal, el clock, un flanco de subida, ¿no? Por ejemplo. Y la señal extende, me quedo en mi estado inicial, porque, perdón, la entrada de está en 1, me quedo en mi estado inicial porque no tengo que recibir por lo menos un 0 para ver si es verdad que comienza. Y así, y hay que hacer esa lógica. Ok, ya recibí un 0, perfecto. Si recibo un 1, ya no son 3 ceros. Recibí un solo 0, no es entrada, no es dato. Puede haber sido ruido, por ejemplo, ruido eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Hacemos el grafo para definir cuándo es que se va a activar la salida S. Se hace el grafo, se hace las tablas de salida. Las funciones lógicas de excitación son las funciones que van aquí se dice excitación, pero en verdad esta es la salida de la parte combinatoria del sistema de entrada. ¿Okay? Así, eso en la bibliografía le dicen señales de excitación porque van hacia los flip-flops. Entonces, hay que hacer lo que acabamos de hacer, igual con el contador, definir nuestro estado inicial, definir el valor de D, y con cada flanco yo voy a hacer evolucionar mi grafo y ya, cuando digo, bueno, ya detectó, ya con indicarle al sistema, detectó, yo puedo volver a mi estado inicial. ¿Por qué? Porque ya le avisé. ¿Ok? Entonces, esto que está acá, ya ahora el problema será del sistema 2 de recibir los datos. Eso es otra cosa. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es un detector que nos diga cuándo comienza el mensaje. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, es bueno que esté claro. Sí. Ok, entiendo que cuando de alguna manera yo detecte que tengo 3 ceros seguidos, ese es mi código para decir, vamos a iniciar como que dice lo que viene es dato, exactamente. Ok. Lo que viene en datos yo tengo que almacenarlo en una memoria. ¿Quiere decir que tengo que tener una memoria de por lo menos 3 bits? No. No. Tú no vas a... lo que le vas a indicar al sistema 2 es, sistema 2 le vas a decir, vienen datos por la señal de datos, ¿ok? Vienen datos válidos. Pero la memoria que vas a usar en tu diseño, el número de flip-flop depende del número de estados. Recuerda que yo estoy en mi estado inicial A. ¿Qué pasa si con un clock recibo un 1? No ha comenzado nada, ¿no? No ha comenzado nada, me quedo en estado A, ¿no? Sí. Ok. Recibo un segundo dato. Ajá, recibes un 0. Con otro clock, recibes un 0. El A podría ser, no es seguro, pero podría ser el primer 0 de mi inicio, ¿no? Correcto. El primer 0 de los 3 que van a disparar entonces la salida. Podría ser el primer 0 de los 3. Entonces, pasó un estado B. ¿Qué significa mi estado B? Recibí un 0. Ok. ¿Qué pasa si recibo un 1? Si viene un 1. Rompí la secuencia. Rompí la secuencia, me vuelvo a mi estado inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque no fueron 3 ceros, fueron 1. Ok. En tu estado B, ¿qué significa? Acabamos de decirlo. Recibí un 0. Si estando en B, recibo con el clock, recibo otro 0, recibí 2 ceros, pasó a estado C. Y durante todo esto, para cada estado, la salida S está en 0, está desactivada, ¿ok? Sí. Porque solamente cuando se activará cuando recibamos los 3 ceros. Entonces, estoy en mi estado C, que significa, mi estado C significa, he recibido 2 ceros. Si el próximo clock y recibo un 1, ya no son 2 ceros, me voy a mi estado inicial porque ya no fueron los 3 ceros.
Y si estando en C recibo otro 0 más, ahora sí paso a mi estado Entonces D, mi por salida va a ejemplo. ser 1. Ajá, y ahí la salida la activo. ¿Ok? Ahí seguro, ok, ya la activo. Pero como ya la activé, ¿qué va a pasar con el próximo clock? Ya yo avisé, me vuelvo a mi estado inicial porque ya recibí los 3 ceros. Independientemente del valor de D. ¿Por qué? Porque yo dije, mira, ya cumplí con avisar que comienza el mensaje. Pero eso tienes que hacerlo, empiezas a hacer el grafo y lo que tienes que seguir la lógica de lo que te están diciendo. Solamente se activará la salida cuando haya 3 ceros, que se reciban 3 ceros seguidos. Claro, la secuencia podría ser 0, 1, 0, por ejemplo. Y ahí el grafo va a cambiar, porque D tendría otro valor. Pero es al final de la secuencia que la salida S se activa. Claro, y eso, ¿por qué se utilizaría un detector de inicio? Porque como es hardware, se hace en tiempo real. O sea Ok, que... entiendo el funcionamiento. Todavía no me queda claro cómo lo voy a implementar, pero como usted dice, ¿no? Cuando voy dibujando el grafo, ahí me voy a dar cuenta No, cómo puedo. primero haces el grafo y dice, ok, tiene que comportarse como es el requerimiento, ok. Hacer el grafo. Una vez que tienes el grafo, sí, se comporta como me lo están pidiendo. Perfecto. Y ahí te vas con el grafo, supongamos que tienes 4 estados. Me voy y hago mi tabla de estados. Que es decir, si estoy en A, paso a B con tal condición. Si estoy en A, me quedo en A con tal condición. Y así sucesivamente. Y eso lo vas a hacer. Luego le das el valor, un valor binario a cada estado y empiezas a hacer las tablas así como el mismo contador. Igualito. Lo que te recomiendo es que hagas el grafo y si quieres después lo discutimos. Me lo envías, me lo envías y discutimos para que esté claro, porque con el grafo es que vas a entender que desde ahí ese es el secreto. Si el grafo está bueno, lo demás es más carpintería, pero vamos a decirlo así. Vale, entiendo. Sí. Entonces, bueno, esto sería, y para la semana que viene no vas a estar entonces, ¿cómo haría? ¿Tú crees que podrías entregarlo antes? El tema es ese, que si yo, imagínate, yo me voy el lunes, nada más tengo No, hoy y claro. mañana. Claro, Entonces no voy a tener no te da oportunidad. tiempo. No. No. Yo Bueno, regreso el próximo lunes 17. claro. Ok, pero podrías ir haciendo algo y si quieres me va mandando, por ejemplo, me va mandando, no sé, si haces el grafo y haces el grafo, lo dibujas y bueno, y ahí vamos viendo cómo funciona eso. O sea que lo entregarías para la semana para la semana próxima, no para la otra. Es correcto, este es 8, 10, 15 no estoy, el 22 sería. Okay, okay. O usted me había propuesto la entre semana. O entre semanas si quieres, sí, sí. Ok. No, o sea, pero no vas a estar, pero si vas a poder trabajar un poquito en eso o no. De repente, durante las noches, yo me Ok. llevo material y lo tengo ahí. Creo que voy a tener internet. No, no me voy a llevar computadora ni nada, pero puedo por lo menos dibujar en papel. Entre semana yo le puedo escribir Ok, si tengo alguna duda o algo y usted me va guiando. Y ok, entonces, ok. Sí, 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 vamos a irlo haciendo así porque el objetivo es entender un poquito el proceso y después, bueno, después. yo tengo que Ok, darle un poquito de vueltas a esto para aterrizarlo bien. dale, no hay problema. Y cualquier cosa yo le escribo y, como te Sí, digo, sí, ¿no? sí, me Le escribes ayudaría. que No, yo estoy, o sea, estamos pendientes ¿cómo se llama? Para ver cómo hacemos eso. Bueno, bueno, ¿alguna otra preguntita por ahí? no de momento. Bueno, bueno, ya sabes que tienes esta presentación, eso está ¿cómo se llama? Eso está en el aula virtual, ¿ok?
Sí, correcto, ya lo estoy viendo aquí ya. Ok, dale, pues. Bueno, entonces, bueno, que pase, que tenga buen fin de semana y buen viaje, pues. Igualmente, muchas gracias, profesor. Ok, ok, estamos pendientes. Chao. Bye.